Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de introducción a la filosofía. En esta clase vamos a abordar a Sócrates, aunque en realidad vamos a defraudarlo un poco, porque vamos a hacer todo lo contrario a lo que él hizo, ya que él siempre privilegió y demostró la importancia del diálogo, y en este caso estoy acá yo hablando sola, y es como que no lo estamos honrando mucho. Y es un poco contradictorio también dar una clase de filosofía justo de él de este modo, pero comprendemos que es por unas cuestiones que nos exceden. Y de igual forma las y los invito a que abordemos esta clase tratando de evidenciar y de reflexionar sobre la importancia del diálogo, de los discursos, de la palabra y del lenguaje en sí. En torno a eso, decidí arrancar esta clase con la actividad inicial a partir de reflexionar sobre una frase para ya de entrada tener en cuenta esta cuestión y abordar la clase un poco más enriquecedora, porque es una forma de orientar el foco de atención en ese eje, que es un eje que nos va a ir atravesando durante todo el cuatrimestre, de manera inevitable pero también intencional, porque comprendemos que el lenguaje es la herramienta de nuestro pensamiento y también la herramienta de nuestro trabajo como futuras y futuros profesionales, pero también como ya profesionales en ejercicio. Entonces es una cuestión fundamental para tener en cuenta en esta clase y a lo largo de todo el cuatrimestre. Después, por otro lado, también es importante hacer una especie de introducción contextualizando un poco, porque contexto y persona no es algo que van por separado, sino que las ideas surgen de una mente que está inserta dentro de un mundo, de una sociedad, en un entorno con características y condiciones específicas que inevitablemente influyen en la manera de pensar y por lo tanto en los aportes. Además porque vamos a estar hablando de una persona y de un contexto particular que temporalmente es bastante diferente al nuestro, o sea, es muy antiguo, pero hay muchas cuestiones que siguen siendo vigentes al día de hoy y también los invito y las invito a que detectemos esas cuestiones que si bien pasaron hace mucho tiempo, hoy en día también las podemos ver o nos sirven para analizar cuestiones de hoy. Nos vamos a remitir a la ciudad de Atenas, que en ese momento se estaba construyendo la política a partir del diálogo y del debate que se daba en el ágora, que era la plaza. Y la filosofía ya veníamos viendo que se estaba delimitando a partir de Tales de Mileto, que hace esta ruptura entre dar respuestas a partir de más de algo más racional, que es de la mitología, y a partir de Sócrates también se hace una ruptura porque en Tales de Mileto se preguntaba cuál era el origen de todas las cosas y a partir de Sócrates las preguntas empiezan a tener un poco más características mundanas, como que tenían más que ver con el ser humano. Incluso para Sócrates la reflexión filosófica era una reflexión del ser humano sobre sí mismo. Entonces se da una especie de giro antropológico. Y Sócrates viene a ser una persona muy importante para la disciplina filosófica y es algo que lo podemos evidenciar en el hecho de que se hace una ruptura entre los filósofos presocráticos, después está Sócrates, y el resto de sus discípulos o el resto de los filósofos que tomaron de sus aportes. Así que es fundamental tomarlo. Y él es importante a pesar de que hoy en día podemos decir que no tenemos absolutamente nada de él, porque no nos llegó nada, él nunca escribió nada y hoy en día no tenemos ningún texto de él, y por ende todo lo que conocemos de él es a partir de relatos que otros filósofos hicieron sobre su persona, sobre sus pensamientos, sobre sus reflexiones, y esa es la manera en la que nos llegó hoy en día. Por eso también va a depender de quién leamos la reputación o la idea que vamos a tener de Sócrates, porque, por ejemplo, Aristófanes, que fue uno de los primeros en escribir sobre él,
lo relató de una manera bastante peyorativa, digamos, porque lo convirtió en un personaje de una comedia que él escribió, y su personaje era como muy egocéntrico, como, digamos, lo puso desde un lugar medio feo. En cambio, desde Platón vemos otro tipo de Sócrates. Específicamente el texto que vamos a abordar acá nos va a evidenciar por qué se generó esto de tener distintas reputaciones sobre Sócrates. El texto que vamos a abordar es la Apología de Sócrates, y apología, lo primero en lo que tenemos que pensar es en qué significa apología. Apología significa defensa, y por ende este texto habla de la defensa que Sócrates hizo sobre sí mismo frente a los jueces y atenienses a partir de varias acusaciones que se le hicieron. Estas acusaciones no fueron acusaciones que se generaron de un día para el otro, sino que fueron construyéndose a lo largo de toda su vida prácticamente. Y todo esto vino a ser básicamente por el tipo de vida que él llevó, podríamos pensar, porque él basó toda su vida a intentar comprender a sí mismo, él buscaba comprenderse a sí mismo y se mantuvo constantemente en autorreflexión y en la búsqueda de la verdad. Como él tenía estos objetivos, debatía constantemente con los sofistas, que eran personas que tenían una gran capacidad de labia, eran unos grandes oradores y siempre ganaban las batallas dialécticas. Y ellos cobraban por enseñar estas habilidades. Sin embargo, lo que Sócrates les cuestionaba no era esta cuestión de que cobraban por enseñar, sino el hecho de que ellos, en el afán de ganar una batalla, no les importaba si su discurso era verdadero o defendía la verdad, sino que a ellos les importaba ganar. Y construían discursos espectaculares, muy, muy persuasivos, y lograban ganar la batalla. Pero nunca, no todas las veces era desde la verdad o defendiendo la verdad. Y esto era a lo que Sócrates les reclamaba. Y el hecho de, bueno, de estar debatiéndoles y cuestionándoles todo el tiempo, además Sócrates también era un buen orador, llevó a que se le vaya formando una mala reputación. Pero esto empeoró cuando uno de los atenienses fue en búsqueda del oráculo de Delfos y le preguntó, que en ese momento el oráculo de Delfos era como lo más sagrado y era quien contenía las más grandes verdades, era una divinidad, y todos se guiaban a partir de eso. Y bueno, este ateniense va y le pregunta ¿cuál es el ser humano más sabio? Y la respuesta que le da es que era Sócrates. Esta noticia le llega a Sócrates y a él lo impacta, él lo sorprende, no podía entender cuál era el sentido, qué era lo que significaba que él era el más sabio. Y lo dudó por mucho tiempo porque no podía creer que la divinidad esté mintiendo, para él tenía que ser verdad, pero necesitaba verificarlo, necesitaba ver si realmente era así y a su vez necesitaba ver qué significaba que él fuera el más sabio. Entonces emprendió una búsqueda y fue a reunirse con todas las personas que en Atenas se consideraban, por ellos mismos y por todos, por toda Atenas, digamos, que se consideraban sabios. Fue primero con un político, uno de los más grandes políticos que había en ese entonces, y conversando con él se dio cuenta de que no contenía el saber que él creía tener. Y él en ese momento se dio cuenta de que él era el más sabio porque él por lo menos sabía que no sabía nada. Pero bueno, obviamente dejar en evidencia que alguien que tiene un prestigio por el hecho de tener un saber, en realidad es ignorante sobre eso, lo lleva a que se gane el odio de esa persona, de él y de todos sus amigos. Pero sin embargo a Sócrates mucho no le importó porque él consideraba que era más digno seguir con la misión que le había dado el dios Delfos que el odio de algunas personas. Entonces continuó con su búsqueda.
fue con otro político y se encontró con lo mismo, que si bien cree y supone tener un saber, en realidad no lo tiene. Siguió entonces con los poetas y con ellos de entrada él ya creía que iban a tener algún conocimiento más que él y por eso examinó previamente sus obras para después poder ir y preguntarles cuál era el objeto de lo que producieron, qué significado tenía. Y se sorprendió al darse cuenta de que en realidad ninguno podía dar razón de sus obras, que muchos decían cosas muy lindas pero no comprendían nada de lo que decían. Entonces otra vez se ganó el odio de esas personas porque se dio cuenta de que no sabían y los dejó en evidencia. Después siguió con los artistas y descubrió lo mismo y entonces se fue ganando el odio de cada una de esas personas y obviamente de esa manera se fue como generando su mala reputación. Porque además él, a medida que iba haciendo esto, muchos jóvenes se complotaron con él y empezaron a hacer lo mismo, empezaron a seguir sus pasos o empezaron a escucharlo y estos jóvenes iban también a refutar a otras personas que creían tener un saber cuando en realidad no tenían y bueno, obviamente los dejaban en evidencia porque había muchas personas que eran así y entonces las personas, en vez de agarrárselas con estos jóvenes, iban y le reclamaban a Sócrates. Y de esta manera otra vez se le seguía acumulando cada vez más acusaciones. Y hasta que en un punto se oficializaron cuando llegaron a los jueces y las acusaciones eran de corromper a los jóvenes porque no creían los dioses del Estado y les inculcaba otros dioses. Y bueno, Sócrates en la acusación, ahí frente a los jueces, empieza a agarrar cada una de esas acusaciones y a debatir con los voceros de esas acusaciones. Primero toma la de la acusación de corromper a los jóvenes y le pregunta a quien lo acusó sobre eso. Le dice, si vos sos capaz de estar seguro de que yo soy quien corrompe a los jóvenes, quiere decir que entonces los jóvenes es una cuestión de mayor preocupación para vos, porque podés sostener quién es el que lo corrompe. Por lo tanto, si es una preocupación y sabés quién los corrompe, también sabés quién los mejora. Y la otra persona ahí medio dudando, sostenía que sí a todo, y le dice, bueno, entonces, ¿quién los mejora? Al principio en silencio, no sabía qué contestar, y termina por decir que todas las personas los mejora, que todos los atenienses tienen la capacidad de mejorar a los jóvenes. Entonces Sócrates otra vez lo refuta y le dice, ¿cómo puede ser que una sola persona los pueda empeorar y el resto, todas las demás personas de la sociedad los pueda mejorar? ¿O no es que es lo contrario y que solamente una persona los puede mejorar y el resto los puede echar a perder? Y de esta manera él va como refutando, como que lo va cuestionando con cada punto que la otra persona sostiene como verdadero y lo va metiendo como en un círculo de preguntas hasta que la otra persona como que les hace pisar el palito. Y a su vez hace como una metáfora, como que lo compara con los caballos y le dice, con los caballos no pasa lo mismo, no es que una sola persona está capacitada para mejorarlos y el resto lo puede echar a perder. Y de esta manera la otra persona se queda sin palabras al ser refutada por él y va demostrando que los discursos que los otros están teniendo sobre él son solamente mentiras y que van flaqueando todo el tiempo. Y él utiliza este método, que después se va metiendo dentro de lo que se considera como método socrático, que en este caso es esto de refutar, de ir haciendo pisar el palito todo el tiempo con lo que uno considera que es verdadero. Y después vuelve con otra acusación y le dice, con la acusación de que no cree en los dioses. Hace el mismo método hasta que la otra persona le termina diciendo, bueno, vos crees en los demonios. Y Sócrates le dice, bueno, pero si yo creo en los demonios, que son los hijos de los dioses, entonces ¿cómo no voy a creer en los dioses?
Y así otra vez lo terminó refutando y termina demostrando esto, que los discursos que se formularon en contra de él no fueron más que el fruto del odio que se fue ganando por haber demostrado que muchas de las personas que se consideraban sabios en realidad no lo eran. Y en esto me parece interesante detenernos un poco a reflexionar, porque él se gana el odio por demostrar que alguien no contiene un saber. Y es como si fuera que no contener un saber fuera algo malo, ¿no? Y es algo para repensar. ¿Por qué es malo decir sobre esto? No lo sé. Y esto en general, ¿no? Pero llevándolo para la docencia lo podríamos pensar. ¿Por qué es malo no saber algo? ¿Y qué docente puede pararse frente a sus estudiantes y decir sobre esto no sé? Es una cuestión bastante interesante para reflexionar, porque está bueno poder decir que no se sabe algo, porque en específico desde el lado del docente, porque si una docente puede decir sobre esto no sé, significa por un lado que no considera que es la única persona que contiene un saber, y segundo, porque si se genera en alguna práctica educativa, ¿no?, que sobre algo no se sabe, es porque entonces estamos generando un conocimiento nuevo, estamos logrando un saber nuevo y estamos generando que el otro produzca sus propios conocimientos. Esto es otro de los métodos de Sócrates, la mayéutica, que era el arte de hacer nacer. Y bueno, esto es lo que Sócrates hizo todo el tiempo con sus discípulos, y llevándolo para el lado de la docencia sería fundamental poder hacerlo, porque en realidad la docencia no es bajar línea, no es decir yo contengo un saber y te lo traspaso, te lo transfiero a vos, sino que es dar las herramientas y las condiciones para que la otra persona pueda producir sus propios conocimientos y sus propios saberes. Entonces fue fundamental para mí y me parece que está bueno que lo tengamos como reflexión, y es un gran aporte que Sócrates nos hizo en general, pero en particular en la docencia, y que es otro de los ejes, aparte del primero, que fue el del discurso, que es algo que lo vemos viendo en todo el texto, en todo el recorrido, ya que él llegó a estar enfrente a los jueces por un montón de acusaciones que no fueron verdades, que fueron mentiras, pero que fueron producidos con tanto poder y de una manera tan, digamos, inteligente, que lograron que él fuera condenado a muerte realmente. Y porque a pesar de que él da esa defensa, igualmente terminan votando a favor para que él sea culpable, y bueno, la pena era la muerte. Sin embargo, también es otra cuestión importante a destacar, la última reflexión que él tiene, que él dice, para él llegó a la conclusión que el sentido que el oráculo le había dado con el hecho de ser el más sabio es que en realidad el único sabio es Dios, y que la sabiduría humana en realidad no es nada, y que con el hecho de decir que Sócrates es el más sabio es a modo de decir que es más sabio aquel que es consciente de que, al igual que Sócrates, en realidad no sabe nada. O sea, él es sabio porque sabe que no sabe nada. Y teniendo en cuenta esta reflexión, él piensa, bueno, al final me consideraron culpable y la pena que se me da es la pena de muerte, pero al fin y al cabo tampoco sabemos qué es la muerte. Y no hay manera de saber si esta pena es algo malo, o quizás la muerte es algo bueno, y esta manera de haberlo culpado en realidad es lo mejor que le pudo haber pasado. Y entonces él cierra su apología con una frase que les voy a leer porque es increíble, y dice: ya es tiempo de que nos retiremos. Yo para morir, vosotros para vivir. Entre vosotros y yo, ¿quién lleva la mejor parte?